Dios les bendiga, les saluda nuevamente el pastor Francisco Teodoro. Esta es una nueva emisión acerca del programa Intercediendo por nuestras familias. Una de las cosas importantes que vemos en la vida cristiana es acerca de si nosotros conocemos o caminamos bajo la revelación de la palabra. Una cosa es la información, otra cosa es la revelación. ¿Cómo hacemos nosotros para determinar la diferencia? Bien, voy a darle un ejemplo. Creo que en nuestros días tenemos tanta información bíblica cristiana, muy buena por cierto. Tenemos buenos mensajes, tenemos libros de toda clase de libros. Creo que ya se ha escrito todo lo que se ha podido acerca de vida cristiana. Tenemos canciones cristianas, tenemos de todo. Cristianos tenemos de todo. Sin embargo, muy poco de lo que oímos, leemos, lo vivimos. La revelación, a diferencia de la información, es aquella que te transforma, es aquella que te cambia, aquella que la haces propia en tu vida, cambia tu forma de pensar, tu forma de vivir y sobre todo tu relación con Dios. Esa es la revelación. Cuando vienes al Señor, lo que hace esa revelación es que te cambia completamente. El hecho mismo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que Él cargó tus pecados, se hace una convicción en tu vida y te motiva al arrepentimiento. Y entonces ahora puedes entender la gracia del Señor en esa cruz del Calvario, ese sacrificio. Jesús no puede ofrecer nada a aquel que no reconoce su pecado. Esa es la realidad. El sacrificio de Cristo, la sangre carmesí de Jesús, solamente es aplicada a aquel que reconoce su condición de caído de la gracia de Dios, del pecado, que la inmundicia del pecado le ha dañado su vida y que la única solución es la preciosa sangre de Jesucristo que lo puede limpiar y entonces justificarlo, regenerarlo, santificarlo. Esa es la obra poderosa de Dios. Eso no se aprende en un pupitre, eso no se aprende en una silla de la iglesia, eso se aprende por la obra del poder del Espíritu Santo. Tengo ya muchos años de caminar en el Evangelio, pero hay una verdad que ha sido sobre todo la más poderosa que yo he recibido en mi vida. No hay otra revelación más grande que esta verdad que yo voy a compartir con ustedes brevemente hoy. Este es el mensaje que predicaron los discípulos. Este es el mensaje que transformó la vida de los discípulos. Este es el mensaje que trayó en ellos la realidad. 3 años y medio que caminaron con Jesús, nunca cambiaron, no fueron suficientes. Caminaron con Jesús, escucharon al mejor predicador de la historia. Oyeron el sermón del monte, vieron milagros, toda esa clase de cosas. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ellos ni siquiera reconocían que esa muerte de Cristo había sido propiciatoria para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Y la resurrección de Cristo fue lo que cambió la vida de ellos. Era la resurrección, el poder de esa resurrección, el ver a Cristo vivo, habiéndolo visto por 3 días, que había estado sujeto a la muerte, pero la muerte no lo pudo sujetar más y él mismo se levantó por el poder del Espíritu Santo. Esta es la verdad más poderosa que me ha sostenido en el ministerio, me sostiene y me va a sostener hasta el final de los días. Es el mensaje de la resurrección de Cristo. No hay otro mensaje que pueda cambiar al ser humano. La mayoría de las religiones o organizaciones cristianas o lo que se pueda llamar pueden enseñar tantas cosas. Pero específicamente en el caso de las religiones del mundo, los líderes que se han argumentado sobre ellos están ahí, sus huesos en las tumbas. Pero la tumba de Jesucristo está vacía. La muerte no lo pudo sostener. Cristo se levantó entre los muertos. Él es primicia a nosotros. Él atravesó ese túnel de la muerte para que cuando ese momento llegara a nosotros hubiera esperanza en nuestra vida. El apóstol Pablo se lo describe a los Corintios en la primera carta a los Corintios capítulo 15 de esta manera. Dice así: además, hermanos,
les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Ahí comienza Pablo en el capítulo 15, uno de los capítulos más poderosos del Nuevo Testamento. Él dice claramente lo que yo recibí. ¿Qué es lo que recibió? Pablo no estuvo con los apóstoles con Cristo, pero él era el más fiero perseguidor de la iglesia. Un hombre que por la misma descripción del libro de Filipenses dice que era un hombre muy dotado en muchas cosas, enseñado a los pies de maestros como Galileo, tremendo como Gamaliel. Era un hombre probado en tantas cosas, educado. Sin embargo, era un perseguidor de la iglesia. Llegó el día en que tuvo un encuentro personal con Cristo. Un rayo vino sobre él y lo derribó. Quedó ciego y está en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Esa experiencia trajo sobre él una poderosa revelación cuando escucha la voz de Cristo personalmente. Cuando le dice, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? Qué tristeza que durante toda su vida había sido un religioso y el día que Jesús le llama ni siquiera lo puede reconocer. Yo soy Jesús al que tú persigues. Esa es la revelación más poderosa. Él dice, se les apareció a los discípulos y se le apareció, a mí se me apareció. Esa es la evidencia de un cristiano, que Cristo se te haya aparecido, que Cristo te haya revelado a ti la condición y te haya mostrado su gracia y su misericordia. No hay otra verdad, querido hermano. No hay otra verdad más poderosa que haya fundamentado la vida cristiana, por la cual aún aquellos mártires murieron. Era la revelación que Cristo se había levantado de los muertos, y la promesa es que así como Cristo Él resucitó, así también nosotros resucitaremos en el día postrero. Esta es la verdad más poderosa que hay en la iglesia, pero tristemente es el mensaje que ha quedado a un costado. Hoy predicamos tantas cosas como motivación, predicamos una serie de informaciones bíblicas, predicamos mensajes homiléticos, estamos más preocupados por la homilética que por la realidad de lo que es la verdad de la revelación de Cristo. Cristo vive, esa es la verdad. Romanos capítulo 8 es un mensaje poderoso en el versículo 11 al 17. Romanos capítulo 8 es un mensaje que realmente tiene que llevarnos hasta el fondo de nuestro corazón, porque nos describe la virtud de Cristo, como también Colosenses, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Quiero leer con ustedes Romanos capítulo 8, versículo 11 en adelante. Oigan lo que el apóstol Pablo dice. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Qué tremendo mensaje ese. Qué esencia, qué profundidad,
Cristo vive en nosotros. ¿Quiénes somos? Polvo. Éramos seres caídos de la gracia de Dios. Éramos enemigos de Dios. Pero en la mente de Dios, en el amor incomparable, inmesurable de Dios, viene y decide enviar a su Espíritu, el Espíritu de Cristo, morar en nosotros para guiarnos a toda verdad. Qué lindo eso. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo viviendo en nosotros, qué gloria más hermosa. También nos dará vida a sus cuerpos mortales por medio de ese Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermano, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir de conformidad a la carne. Porque si ustedes viven en conformidad a la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Este es un mensaje de los más poderosos que hay en la Escritura. Cristo vive. La muerte no lo pudo sostener. Se levantó de entre los muertos. Todos pensaban que el final había terminado en la cruz del Calvario. Aún los mismos discípulos pensaron que todo se había terminado. Cada quien se fue por su camino. Pero llegó el momento en que se levantó de los muertos. Ni siquiera lo podían reconocer. María Magdalena, que había sido una mujer liberada del poder de las tinieblas, que había estado con Jesús y le servía. Es impresionante que cuando ella llega a la tumba, confunde la persona de Cristo con el jardinero. ¿Eres tú el hortelano? Dime dónde lo has puesto. Ella no sabía, no lo podía reconocer. Pero cuando ella lo ve y le dice Rabí, y mira a Cristo vivo, su vida fue transformada. Los discípulos fueron transformados. Metan su mano aquí. Metan su mano en su costado. Jesús está vivo. Se les presentó por 40 días con pruebas indubitables. Esta es la verdad más poderosa, queridos hermanos, que podemos tener en la vida cristiana. Podemos hacer cualquier cosa en la vida cristiana. Podemos cantar, podemos ir a la iglesia, podemos tener una vida moralmente aceptable. Pero nada es comparable al hecho de una revelación de que Cristo está vivo. Cristo vive. Y por eso cuando tú oras tienes que tener la pasión de que Cristo está vivo. Cuando tú le alabas tienes que saber que alabas a un Cristo vivo. Tus ojos físicos no lo pueden ver. Mis ojos físicos no lo pueden ver porque Dios es espíritu. Pero nuestros ojos de nuestro entendimiento y por la fe lo creemos que Él está vivo. Si Él dijo que lo hará, Él lo hará. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Él no va a cambiar. Esa es la virtud más hermosa de poder tener una relación con Dios. Saber que Él está vivo, que Él permanece para siempre, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en ese nombre que es sobre todo nombre, toda lengua va a confesar y toda rodilla se va a doblar que Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Él es el Señor, Él es digno de toda nuestra alabanza, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no es solamente una canción, es una realidad, es una verdad que debe transformar tu vida. Si tu vida no está siendo cambiada, si estás saltando entre el cristianismo y el pecado, tú no conoces a Cristo. Si tú amas el pecado y tú no honras la persona de Cristo, jamás se ha sido revelado a tu vida. Tú tienes simplemente información. Porque esa verdad te va a cambiar la vida para siempre. Esa es una verdad soberana, es una verdad poderosa. Esa verdad es la que afirma que las cosas viejas pasaron y las cosas nuevas son hechas. Todo es nuevo en Cristo. Cuando realmente hay una revelación, tu vida cambia, jamás te avergüenzas del Evangelio. Tú compartes ese Evangelio, tú predicas el Evangelio, tú te apasionas por la palabra y tú caminas y sirves al Señor. Esa es la verdadera y poderosa revelación que cambia al ser humano. No hay otra. No existe otra. No habrá otra. Cristo se levantó entre los muertos. Esa peña no lo pudo sostener. La muerte no lo pudo sostener. Él se levantó firme. Y ahora Él vive y reina para siempre. Está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Y Él dijo que vendría por segunda vez y yo lo creo.
Yo lo creo que viene por segunda vez, por una iglesia que no se ha corrompido, una iglesia que no se ha ensuciado con el mundo, una iglesia que no salta de la iglesia al mundo. No, Él viene por una iglesia que cree en este poder de esta revelación, que Cristo vive y permanece para siempre. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de los señores. Oh, cuánto le alabo al Señor por esa maravillosa gracia que tuvo en mí. ¿Es esa una revelación para tu vida? Esa es mi oración. Afirma esa revelación en tu corazón. Que Dios te guarde y te bendiga.